Hola queridos, aquí Juan Soleón del The Rose Method. Hoy te quiero compartir una reflexión muy interesante que me surgió a propósito de estas filosofías, ¿cierto? Que yo enseño, estas filosofías que vienen de Oriente Antiguo y que muchas veces son contradictorias entre sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En Oriente Antiguo existe un concepto. En Oriente Antiguo me refiero específicamente a la tradición hindú, que es la que yo más estudio. Existe un concepto que se llama el concepto de Darshana. Darshana significa punto de vista, ¿ya? El punto de vista es aquello que nosotros tomamos como referencia para ver el mundo entero, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve para entender que hay muchísimos darshanas, muchísimos puntos de vista, muchísimas visiones con respecto a muchas cosas. Y muchas veces esas visiones son contradictorias, por eso en la filosofía hindú, que existen en realidad muchas filosofías dentro de la cultura hindú, se resuelve ese tema con el punto de vista o el darshana. Entonces hay filosofías que son parte de la cultura hindú y que uno puede practicar el hinduismo, por ejemplo, adhiriendo a cualquiera de esas filosofías, o sea, que son parte de esa cultura en sí, y el hecho de que estén en contraposición entre sí no hacen que dejen de ser filosofías hindúes. Entonces, tú puedes conocer el hinduismo a través, por ejemplo, del Vedanta, que es una filosofía específica, ¿cierto? O del Samkhya, ¿cierto? O el yoga, o otras filosofías, que hay muchas. Entonces, pero ¿qué pasa? Vamos con los conceptos que nos pueden servir a nosotros para mejorar nuestra vida, para tener más calidad de vida, tener mejores relaciones con otros. Existen dos conceptos, existen varias dualidades de conceptos que están en aparente, o aparente no tanto, es bien evidente, contradicción, ¿ya? La anoté aquí para que no se me olvidara. Entonces uno, por ejemplo, es el concepto del desapego y por el otro lado el concepto de la prosperidad, ¿ya? Entonces por un lado nos dicen, mira, tú puedes ser desapegado. Tú puedes desapegarte, tienes que desapegarte. Mientras más desapegado estés de la realidad, mejor te va a ir, ¿cierto? O mejor vas a vivir la vida, sin esas ataduras que se generan por las relaciones humanas, ¿cierto? Los deseos, distintos deseos que tenemos de materia, de cosas materiales, digo, y todas esas cosas que nos generan ganas de tener cosas, ¿cierto? Ganas de construir cosas, ganas de ser alguien en la vida, ganas de dejar un legado, ganas de ser reconocido también, ¿ya? Que obviamente son todas cosas que vienen de nuestro ego, pero el ego no necesariamente es malo, ¿cierto? Nosotros podemos educar el ego. Hay filosofías que optan por aplastar y destruir el ego, no es la nuestra. Nosotros cultivamos el ego para utilizar esa herramienta de manera desapegada. Pero ¿qué pasa con la, por ejemplo, prosperidad, ¿cierto? O el concepto de que tú tienes que desarrollarte y crecer como ser humano, ¿cierto? Y expandirte y lograr cosas en la vida, ¿cierto? Y generar un impacto en la vida. ¿Cómo eso convive con el concepto del desapego, ¿cierto? Y lo he pensado mucho y no tiene solución, porque son puntos de vista. En ciertos momentos va a ser necesario cierto nivel de desapego y en ciertos momentos va a ser necesario cierta conexión con eso que tú estás haciendo para construir la vida que tú quieres. Entonces, por un lado, desapegarse y por otro lado, apegarte, no apegarte, pero identificarte o comprometerte con eso que estás haciendo para poder hacerlo, ¿cierto? Sin eso no se construye nada. Entonces ahí tenemos uno de esos conflictos evidentes que existen entre las filosofías. ¿Cómo lo hacemos? Juntamos esas dos cosas, ¿cierto? Y aceptamos esas discrepancias, las abrazamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en ciertos momentos un concepto va a ser mucho más útil que el otro. Porque la vida está en constante cambio. Y esos constantes cambios hacen que en cada momento precisemos de la idea completamente opuesta para seguir adelante. Vamos con la siguiente. La siguiente es la aceptación de la diversidad y poner límites, ¿cierto?
Poner límites es muy importante, ¿cierto? Nosotros tenemos una estructura, ¿cierto?, psíquica que está identificada con ciertos valores. Cuando una persona no comparte esos valores, nosotros tenemos que poner un límite. No podemos dejar que esa persona quebrante nuestros valores, porque son importantes para nosotros, porque son esa estrella en el firmamento que nos guía en la noche oscura. Entonces, nuestros valores tenemos que protegerlos y tenemos que vivir en consonancia con ellos. Si no vivimos en consonancia con nuestros valores, no podemos tener un propósito, el cual también está vinculado con esos valores. Si no tenemos un propósito, estamos perdidos en la vida. Y para seguir direccionando nuestra vida psíquica y física hacia ese ideal, tenemos que ponerle límite a las personas que no comparten esos ideales y, por el contrario, abrazar a las personas que sí comparten esos ideales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diversidad, ¿cierto? La diversidad es lo que más enriquece las relaciones, es lo que más enriquece los grupos de trabajo, por ejemplo, lo que más enriquece las comunidades. Porque mientras más diversidad, mientras más diferentes sean las personas unas de otras, mayor es la información compartida dentro del grupo. Una persona muy distinta a otra es porque tienen en sí informaciones muy diferentes, puntos de vista muy diferentes, darshanas, de los que hablábamos. Y son tan distintos que cuando se juntan, se crea una sumatoria de esos conocimientos y de esa información. Imagínate 100 personas todas completamente distintas, ¿ya? Si están juntas, van a ser un potencial de información tremendo. Entonces, ¿cómo podemos conjugar esas dos cosas, ¿cierto? ¿Cómo podemos conjugar, por un lado, la diversidad, ¿cierto?, y el poner límites, ¿cierto?, no dejar entrar a cualquier persona, ¿cierto? Y hay un equilibrio entre esas dos, ¿cierto?, aparentemente irreconciliables, pero sí son reconciliables porque son un equilibrio, porque son puntos de vista, porque son darshanas. A veces va a servir más uno, a veces va a servir más otro. A veces tenemos que salir de la zona de confort y abrir nuestra mente a formas, ideas y pensamientos distintos que a veces nos pueden hacer cuestionar nuestros valores, pero tenemos que saber cuál es ese límite en el cual tenemos que poner un stop y decir, bueno, suficiente, ¿ya? Muy importante conocer el equilibrio entre esas dos cosas. Y la última, el último par de darshanas, ¿cierto?, es la transformación y la aceptación. Entonces, filosofías antiguas dicen hay que aceptar el mundo como es. Y es muy importante aceptar el mundo como es, porque de esa manera tú eres capaz de ver el mundo como realmente es. Pero al mismo tiempo se habla de ir a transformar el mundo, de modificar el mundo y poder dejarlo como un lugar mejor. Si yo acepto, por un lado, lo que es, no voy a entrar a modificar el mundo. Y si, por otro lado, yo solamente trato de transformar el mundo, voy a estar obsesionado con ese cambio y no voy a aceptar lo que ya es o lo que no se puede cambiar. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Vamos a aceptar las cosas como son, ¿cierto?, observándolas siempre, pero así, desde ese punto de partida, desde el cual sabemos cómo ellas son, nosotros podemos entrar a hacer las transformaciones que nuestro espíritu nos pide en el momento. Así que de esa manera conjugamos esos dos. Entonces te voy a resumir rápidamente los tres pares, ¿cierto? Uno es la transformación y la aceptación, aceptar el mundo y transformarlo, el último que vimos. El otro es el desapego, ¿cierto? Y la prosperidad, o sea, cómo yo me desapego de las cosas y al mismo tiempo quiero ser próspero, quiero desarrollarme, quiero trabajar en los proyectos que yo quiero. Y el otro es cómo poner límites y estar abierto a la diversidad, ¿cierto? Hay una dicotomía tanto aparente como profunda entre esas cosas, pero lo importante es abrazar esas cosas antagónicas, ¿cierto?, esas cosas duales, porque al final del día todo es solamente una cosa. Somos uno, tanto en materia como en conciencia, y vamos para adelante como un solo animal colectivo que es la raza humana. Así que te dejo esa información. Si te gustaría filosofar más sobre esto y otros temas, practicar meditación, respiración, mindfulness, técnicas de movimiento y
participar de estos workshops que hacemos regularmente, entra a www.growthmethod.cl y vamos para adelante con tu transformación personal. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.